Gracias por continuar con nosotros aquí en Más Cerca. Es el momento de nuestro plato fuerte, nuestra entrevista principal. Y recibimos a un político de larga data del Partido de Liberación Dominicana, o es parte del selecto grupo del comité político de esa organización política, de los que todavía permanecen ahí y que me afirma que sigue firme en ese carril. Rubén Bichara, que también fue funcionario durante los gobiernos de Danilo Medina, especialmente en la zona del sector eléctrico. Correcto. Bienvenido. Gracias, de verdad que es un honor y por fin aquí estamos juntos después, ¿verdad?, de varios intentos, y le agradezco mucho su invitación y siempre alegre de poder compartir con ustedes y de verles. Gracias, don Rubén, y en algún momento se va a detener la hemorragia. Esperamos que sí. Sí, sí, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. O sea, ustedes se acuestan con una matrícula y se despiertan literalmente con otra. Sí, bueno, la matrícula en términos netos ha crecido, aunque en términos sonoros no podemos decir lo mismo. Mire, yo no soy buena en matemáticas, pero acláreme eso. Porque Bueno, ¿cómo que ha crecido cuando todos los días leemos o nos llega la información, fulano renunció, y detrás de fulano siempre se va un fulanito o un fulanote? Pero ahora mismo, si sacamos una estadística, por cada uno que se ha ido, tal vez han entrado 100.000. ¿Ah, sí? Digamos, sí, porque el partido corrió un proceso a partir del 9º Congreso de renovación, y el 65% de los nuevos miembros del partido son jóvenes de menos de 34 años. El PLD tiene... A ver, en el último año, ¿entiende usted que en el PLD se han juramentado nuevos miembros? Claro que sí. O sea, eso es... nosotros hemos tenido, a partir del 9º Congreso, un crecimiento en los organismos de base, y es normal, no es nada, digamos, esa matrícula. Normal que un partido en la oposición y con su clase dirigencial renunciándole, no toda, pero en una cantidad notoria, que crezcan. Usted dice que eso es normal. Si ustedes pasan, un día ustedes se animan, cuando terminen su grabación, ustedes pueden pasar por la Casa Nacional del PLD. Yo les puedo dar una relación provincia por provincia, nombres y cédulas de todas las personas que han ingresado al partido del 9º Congreso al 10º Congreso. Y verán que han entrado más de 500. Pero mire, tienen que fortalecer entonces su equipo de comunicaciones. No, porque son cuando sale una persona que ustedes conocen, obviamente, pues en términos sonoros, no. En términos cuantitativos, sí. O sea, cuando sale un dirigente del comité político, que es el comité que más le preocupa a todo el mundo, porque no hablan de otro comité político más que el del PLD. Entonces, cuando sale alguien de ahí, obviamente eso suena mucho, pero en términos de número, se va alguien que uno aprecia mucho, porque a todos tienen un valor para el partido. Y tienen muchos años trabajando juntos. Claro que sí, por eso te digo, tiene un valor más allá de lo partidario, entonces eso duele, pero también es un derecho. Rubén, señor Bichara, mejor dicho, para no tutearle. Pero eso no se vio reflejado en las últimas elecciones, ese crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué no se vio reflejado entonces ahí? Bueno, el partido tiene, primero, no es un crecimiento que se pueda comparar con los 2 millones y pico de votos que tú necesitas, ¿no? Estamos hablando de una matrícula de 300, 400 mil integrantes que tenían una condición de no membresía y que ingresan formalmente al partido en condiciones de miembros. Pero nosotros estamos sobrepasando un periodo de desgaste como partido, 20 años en el poder, ningún partido sale ileso después de gobernar 20 años. Sería una ilusión pensar en eso. Tenemos que recuperarnos, reformarnos, renovarnos. Entonces todo eso lleva un tiempo. Yo he dicho que nosotros estamos subiendo una cuesta a partir del desgaste y el deterioro que hemos tenido como partido. Primero, porque tú en 20 años descuidas la organización y te dedicas a gobernar. Entonces, en ese ejercicio del poder se crean muchas islas, muchos compañeros que se sienten que lo pueden todo ya, porque obviamente 20 años en el poder, se sienten fuertes, se sienten que pueden aspirar a todo. El individualismo también permea grandemente en esas mentes, entonces tú tienes un fraccionamiento que no es el que tú estás habituado a ver en el partido, pero es producto del ejercicio del poder. Para entonces, el 28, tenemos ahora que derogar todo. ¿Esa reestructuración, reavivamiento del PLD será posible? Yo pienso que... Con esta hemorragia, como señala Nivelca. Yo no veo que hay digamos, no es algo que al partido, en cierto modo, internamente como que le afecte tanto. Es preferible
tú estar con quien quiere estar ahí y no con alguien que no quiera. Te hace más daño dentro que fuera. Pero porque si tú no quieres estar y estás dentro dañando, es peor. Entonces es mejor que tú salgas. Ahora, pienso que es un derecho casi también. Todas las personas que han renunciado, o por lo menos que la carta ha circulado públicamente, hablan de que el partido como que llegó a un tope, de que no hay espacio para la disidencia, de que tenían años sugiriendo X cosas. Tomemos el último caso. Entonces, tomamos el último caso. ¿El caso de Domingo Contreras o el caso de Baret? Tomemos cualquiera de los dos, tomemos Amarante. Okay. Ustedes ven a Amarante, un compañero meritorio, querido, que todo el mundo aprecia, yo le tengo un aprecio enorme. Amarante fue a los 22 años regidor por el PLD. 22 años de edad. A los 30 años, diputado de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. A los 30 años, senador de la República. Fue director de Bienes Nacionales, de la Superintendencia de Seguros, director de Migración, ministro de Educación, ministro de Interior y Policía. Sí. Yo les digo a ustedes, es un derecho. Su hijo fue diputado a los 25 años por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién no quisiera ser Amarante en este país? Hasta yo. Entonces, yo pienso que el partido cumplió, él hizo su esfuerzo. Si ahora él entiende que puede formar una organización y irse, también es un derecho, tenemos que entenderlo. ¿Va a formar una Pero organización? pienso que más al partido pedirle, sería algo como que ¿Va a no, ser no una se puede organización, entender. una pequeña justicia social? De verdad, él no ha sido tan comunicativo al respecto. En su momento lo hará y nosotros donde sea que vaya, deseamos que le vaya bien, que sea para bien lo que él está haciendo, que le pueda lograr todo lo que él se ha propuesto y que lo pueda hacer. Ahora, señor Bichara, y usted para darme la respuesta no va a poder desprenderse de su condición de PLDista, de exfuncionario y demás. Ahora, ¿qué lectura o qué se supone que le puede esperar a un país? Al presente son 35 los partidos formales existentes, además de los movimientos locales y de otros que no son movimientos formales, pero que gravitan en el orden político. Y casi toda persona con cierta estatura, ¿verdad?, que renuncia a un partido, pues crea otro, o es su aspiración. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo interpretar que un país tan pequeño, con un universo de votantes tan pequeño, tenga la cantidad de partidos que tiene y pueda tener muchos más? ¿Qué puede pasar? Mira, ¿Es sostenible esto? Tú has tocado un tema tan profundo que toca muchas cosas. Y ese escenario no sabemos cuándo llegará. ¿Cuándo llegará un escenario que permita, en una forma franca, sincera, resolver eso, enfrentar eso? Porque hasta ahora hay decenas de partidos, pero básicamente no tienen una representación real en la población. Pero sí es un procedimiento que permite, lograr una buena cantidad de dinero cada año, porque se logra, asignaciones de dinero altas, entonces la gente pues se dedican a eso. Y ser parte también del gobierno, que para mí es negocian posiciones. También es una debilidad de la sociedad misma a nivel de la carencia de oportunidades, cómo tú logras ascenso social, cómo logras sentirte alguien. Entonces se buscan todos esos caminos que hay. En la medida que la sociedad pueda ser más abierta, más oportunidades, más críticas realmente, yo creo que lograremos acercarnos a un escenario donde haya una representación real en los partidos, que se dediquen tal vez a ser mucho más institucionales, a pensar en el país en sentido general. Fíjate cómo hasta para reconocer algo que no sea tuyo, nunca lo puedes hacer, porque estamos tan fanatizados que solamente te reconocen los tuyos. Los demás nunca te reconocen un mérito. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Son muchas debilidades que se mezclan ahí. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Porque el tiempo pasa y cada día lo que hay es más partidos. Esa es nuestra sociedad. Entonces ahí eso es una debilidad que habría que
en el tiempo ver cómo se comporta. ¿Tiempo al tiempo? Con educación, con buenas conductas y con buenas prácticas. ¿Y quién está trabajando para eso? Para formar, para ejercer buenas prácticas, para hacer reflexiones comprometedoras a lo interno de las estructuras. ¿Quién está trabajando para eso? Bueno, si tú ubicas los partidos, el único partido que quedaba, porque ya no queda, que formaba su dirigente éramos nosotros. Y esa formación se detuvo hace más de 25 o 30 años. O sea, nosotros formamos hasta el año 1900, tal vez 96. Hasta que llegaron al 98, poder. hasta el 98. El gobierno. Hasta el 98. Luego de ahí el partido se masifica. Cuando ganamos las elecciones éramos 3.000 miembros. 3.033 miembros tenía el partido cuando ganó las elecciones. Ya en el poder automáticamente se masifica y entonces se desborda. Tú no podías reunir un organismo en un local porque donde habían 30 ahora eran 500. Ya tú ni siquiera espacio para dar educación. Entonces todo eso se fue perdiendo. Nosotros necesitamos ahora ver cómo nos reformulamos porque se necesita un partido que realmente tenga una militancia comprometida con algo. Y yo creo que los partidos todos están afectados de la misma forma. Uno más que otros. Yo en un momento alguien dijo, esta sociedad devora los partidos. Y yo lo creí. Porque dijeron, mira, de ustedes nada más quedan ustedes, los otros dos son nuevos. Y después que veo todo esto, no lo coincido. Pienso que los partidos en el poder y en el ejercicio se autodestruyen más tarde. Y es lo que ha pasado con los partidos. Es una autodestrucción la que se arma y nosotros tenemos un gran reto. O vencemos eso, estaremos condenados a desaparecer también. Y yo espero, tengo fe, tengo esperanza en que el partido podrá recomponerse, rehabilitarse y seguir hacia adelante. Rubén, señor Bichara, hay temas nacionales, como una reforma constitucional que nos ocupa. ¿Cuál es el punto? Nosotros sabemos que todos los políticos tienen sus posiciones. Y en la semana vimos una de las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana, es que todos los diputados abandonaron la Cámara cuando se iba a conocer eso. Pero Rubén Bichara, ¿qué piensa? Mira, esta sería la modificación 39, ¿no? En términos estadísticos. Y realmente aquí no hay una experiencia, si se quiere, en alto grado, no ha sido una experiencia positiva, justificable, todas las modificaciones que hay. En este caso, lo extraño es que no hay una justificación clara de la necesidad de entrar en una modificación nuevamente. Entonces, vamos a esperar, ya el partido fijó posición, ha dicho que es una reforma innecesaria, no le ve la sustancia a esta modificación, no ha sido una consulta plena con la población, o sea, no se sabe que la población quisiera cambiar o modificar, tal vez hubiese legitimado en un intento de modificación, poder escuchar a la gente en un proceso de escuchar sus ideas, que entiende que puede ser mejorado, y eso tal vez hubiese dado legitimidad a la intención. Ahora habría que esperar si surgen nuevas propuestas de modificación a lo que ya se ha hecho, pero inicialmente el partido entiende que es una modificación que no tiene la justificación necesaria para ser hecha. ¿Pero no sería un fuego artificial para pasar la fiscal? Podría ser, pero ahí lo que tiene que ver con la reforma fiscal también tiene de fondo la reforma tributaria. Entonces, definitivamente que siempre la reforma fiscal podrá ser algo que esté ahí latente junto con la parte tributaria, porque hay demasiadas necesidades que atender y que redistribuir. Somos un país con muchas necesidades y limitadas posibilidades, por lo que hay cosas que hay que revisar. Algo, y yo entiendo que casi todos los sectores entienden, valga la redundancia, que sea necesario el tema fiscal, porque bueno, el gobierno vive de eso. El gobierno claro, eso y cambia constantemente. Y hace muchos años que se habla de que se necesita reestructurar el tema impositivo. Ahora, mientras tenemos esa discusión y se entiende que este año se va a aprobar una en la forma X, porque todavía no conocemos ni siquiera la propuesta formal del gobierno, nosotros tenemos ex funcionarios que están pensionados con casi 1 millón de pesos. Y una cantidad importante, o sea, es un peso fuerte en el erario. Y a eso usted le suma
porque lo escuché en el anterior gobierno y en este también, que congelamos la nómina, que prohibido comprar vehículos de alto cilindraje, pero al final eso es más discurso que otra cosa. ¿Qué elementos y todos los sectores que pueden ser afectados gritan? Desde el sector cine, el sector minería, el sector zona franca, el sector cigarro, el sector... todos. Bebida alcohólica. ¿Qué 3 elementos entiende Rubén Bichara debe tener una reforma fiscal, sí o sí? Mira, aquí se ha debatido mucho el tema si la ampliación... Y sobre todo para que se ajusta. Si la ampliación de la base impositiva, Sí. si la reducción, si el aumento de los porcentajes de la tasa de impuestos que haya. Ahora, yo recuerdo, con relación a eso, en el año 2000, sería el 18, 19, 17, no te recuerdo con precisión, que hubo una reunión para el pacto eléctrico, que si se firma, si no se firma, y estaba la oposición del PRM justamente en ese momento. Hubo una reunión el 14 de febrero, en la noche, en la casa de Monseñor, que en paz descanse, Agripino Núñez Collado. Un 14 de febrero en la noche, de San Valentín, a las 8 de la noche la reunión. Y la condicionante que ponía el PRM era la reforma fiscal, con mucha razón. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿qué significa? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el impacto del subsidio eléctrico en el presupuesto nacional? Tú estás hablando que se va a meter en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Lo que te costó Punta Catalina, tú lo estás gastando en un año. Y por cierto, volvieron los apagones. En un año. Entonces, de subsidio, lo que te costó esa planta, tú lo estás gastando en un año, quemándolo, echándolo a la basura, digamos. Entonces, la reforma tiene muchas aristas y hay que ver en su conjunto qué es lo que se plantea ahí. ¿Dónde quito y dónde pongo? ¿Cuál es la calidad del gasto público? Lo que tú señalas. Porque el gasto, tomar prestado no es malo, siempre y cuando donde tú lo pongas. Claro. Porque si tú tomas prestado para generar más capital, eso es positivo. Ahora, si tú tomas prestado y no se ve lo que haces con el dinero, obviamente que hay un tremendo problema. Pero si tú tomas prestado para crecer en capital, o sea, tú obviamente que es una decisión inteligente. ¿Eso está pasando en este gobierno, que han tomado prestado y no se ve? Bueno, yo no veo dónde que están las cosas que se han hecho todavía. Y es un endeudamiento que a todos nos pone los pelos de punta. Aquí todo el mundo debe $5.000 ya, hace rato. Todo el que camina aquí, que respira, debe $5.000 si distribuimos la deuda individualmente. Entonces, ¿Por qué hay se una situación mal los complicada. apagones? Porque hubo como una mejoría, pero ahora los apagones han recrudecido. Sí. Bueno, primero imagínense que ustedes son una compañía de transporte. Tienen muchos pasajeros y lograron tener guaguas suficientes, que fue lo que hicimos nosotros. Generación suficiente para dar 24 horas. Ahora, ¿qué sucede? Esas guaguas que ustedes utilizan, hay que ponerle gomas, ¿verdad? Cambiarle el aceite, los filtros, después de cierto tiempo. Eso no se ha hecho. Nuestras redes no han tenido mantenimiento en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que ese vehículo que transporta la energía no soporta esa cantidad de energía continua que cruza por ahí, y entonces tú tienes averías. Pero en el PLD se explota un apagones transformador. No. Bueno, yo te diría que sí. Nosotros en la pandemia aquí no hubo apagones. Y fue la parte más difícil. Tú tenías aire desde por la mañana hasta la noche encendido, todo el mundo en su casa. Y yo no tuve queja de apagones. ¿Por qué? Porque entró Punta Catalina. Pero eso se consume. ¿Está mal gestionada Punta Catalina entonces? Yo te dejo una nevera llena de alimentos. Y tú te empiezas todos los días, te desayunas, comes y cenas. Pero tú no vas al supermercado. ¿Qué va a pasar con la nevera? Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Entonces fue lo que pasó. Tú dejaste una generación suficiente, eficiente y a buen precio. Y una red en condiciones. Pero si no le da mantenimiento y no aumenta generación, se va a acabar. Entonces, porque la gente no va a dejar de crecer. Bichara, entonces este gobierno se quemó totalmente en términos de manejo del sector eléctrico. Siendo benevolente, yo diría que se achicharró, para ser más real. Achicharró totalmente. Pero, de hecho, y no es algo que uno lo celebre, porque obviamente el sector eléctrico nos impacta a todos. Yo siempre he dicho, no se debe politizar el tema eléctrico. Siempre lo he criticado. Por eso entiendo que en el caso de ahora, cada administración tiene sus propios retos. ¿Cuál fue el reto nuestro? Una oferta que no era suficiente para la demanda. En consecuencia, ¿qué había que hacer? Modificar un parque de generación, incrementarlo y hacerlo mucho más barato.
Y eso fue lo que hicimos. Y el tema de la gente que no paga la electricidad. Por lo menos Celso Marrancini insiste en que es extraordinariamente grande. Sí, pero hay algo que precede a eso. Si yo te doy algo y no te lo facturo, tú no vas a poder pagar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos que las pérdidas en EDESTE, por ejemplo, que es la más difícil de gestionar, aclaro, siendo justo, porque su población es la económicamente más vulnerable. Entonces, eso no se puede olvidar al juzgar a EDESTE, porque yo estuve sentado en esa silla y yo sé lo que es eso. O sea, yo no puedo hablar como así, como sin decir la verdad lo que es. EDESUR es donde está la masa, ¿verdad? Porque tiene a Independencia, ahí es que hay sustancia. Tiene cómo resolver. Sí. Ahora, en el caso de EDESTE, que tiene una pérdida más de un 50% de pérdida, tú no lo puedes facturar tampoco. O sea, no es que la gente no solamente no pague, es que tú tampoco le puedes cobrar. Entonces, hay un trabajo anterior. ¿Cuál es? Poder facturar para que esa gente entonces esté obligada a pagar o tú a tomar acción. Pero yo no te puedo ni siquiera medir ni facturar. Es más difícil cobrar. Entonces, hay un tema ahí doble. Bichara, ¿qué hacer ante una situación que todos los días va más en decadencia? Un sector eléctrico que aparentemente parece irrecuperable. Mira, aquí lo primero que puede ayudar es que el calor se vaya. Eso es lo primero que nos va a ayudar. Entonces, lo segundo es un plan de rehabilitación de redes que no se hace de ahora para mañana. ¿Por qué? Tú necesitas ordenar transformadores, buscar medidores, instalar telemedición, cambiar cableados, chequear subestaciones. Eso no se hace de ahora para mañana. O sea, ahora requiere también muchos recursos. Que hay un mantenimiento acumulado ahí. Entonces, es un plan agresivo para poder rehabilitar todo eso, ponerlo en su lugar y un plan también de lo que es la generación. Porque nuestro país crece cerca de 120 megavatios cada año. O sea, debiéramos estar haciendo eso no es malo. Otra Punta Catalina. Eso no es malo porque cuando cada vez que tú ves una torre que se levanta en una urbanización, ¿eso qué significa? Más consumo, energía. Más demanda. El elevador que va a subir hasta un 25 piso, ¿qué requiere? Potencia. Entonces, ese crecimiento no se detiene, es vegetativo, no se detiene. Entonces, si tú no adicionas generación, en un par de años tú estás corto otra vez. Y esa ventaja que tenía la pierdes, no te puedes parar. Tienes que estar todo el tiempo trabajando. Debiera el gobierno estar y no es un juicio malintencionado, es una realidad que está ahí, a todos nos castiga por igual. Además de todo lo que usted habla del sector eléctrico, debiéramos estar por lo menos diseñando otra planta, otra generadora. Claro que sí, nosotros hemos diseñado la planta que está haciendo en el norte, la de Manzanillo, la dejamos diseñada y preparada para ser licitada y todo listo ya, concebida y todo. Se está desarrollando, pero ya el tiempo... Y debiéramos tener otra también en proceso. Claro que sí, el tiempo... Fíjense, por ejemplo, nosotros, la del norte, ¿por qué no la pudimos iniciar cuando hicimos Catalina? Porque no había cómo contratar el gas. El gas estaba a 18 a 21 centavos de dólar el millón de BTU. Tú no podías comprar un gas a 18 a 21 cuando lo anterior que venía aquí estaba a 3 centavos. Claro. Entonces tú tenías que esperar que el gas bajara. Y Obama comunicó en Costa Rica, una reunión que yo estuve presente ahí, que aquí habría gas en el 2020. Por eso que Catalina se va a carbón, porque no había cómo hacer una planta gas. Y ahora Catalina no fue una decisión, no había otra elección. No había dónde elegir. Era lo único y ahora que el carbón está también entonces, pero mejor visto. Lo que pasa es que también el gas, tú necesitas un precio cómodo, porque tú es un contrato a 20 años. Tú no contratas gas a 5 años, es de 10 años hacia arriba. Entonces, si tú te comprometes con un precio alto, lo va a tener 10 años allá arriba, aunque baje. Es muy fuerte. Por eso es que es complicado. Un placer conversar con usted de temas así políticos generales, pero también de temas muy técnicos que están detrás, que nunca se ve, pero que impactan en la vida de la gente, cual sea. Qué bueno tenerle más cerca. No, gracias a ustedes y siempre un honor poder compartir con ustedes. Vuelva cuando le invitemos. Siempre diverso, por aquí estamos. Y gracias por la invitación. Rubén Bichara fue administrador de la CDE, ¿verdad? Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y muchas otras funciones que tiene en nuestro gravital. Seguimos más cerca. Gracias.